Dios le bendiga, hermanos, buenos días. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana de día lunes 17 de abril del año 2003. Amén. Agradecemos a nuestro Dios que nos concede el privilegio de poder, una vez más, hermanos amados, estar delante de su bendita presencia. Amén. Él es el quien hace todas estas cosas, el que nos ciñe de fuerza y de poder, como dice el salmista, y nos permite cada día estar en su poderosa presencia. Saludamos a nuestra hermana Angélica Ortiz del lugar de Renca, amén, y también a nuestra hermana Loreta, también de el lugar de Renca. Bendecimos en nombre de Jesús y agradecemos su sintonía en esta mañana en que hace frío, ¿verdad? Realmente hace frío. Pero en Dios estamos siempre. Amén. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos dar gracias en todo. Amén. Bien, el día sábado concluimos el verso 26 del capítulo 12, donde ya nos acercamos, hermanos, a la última semana, donde Cristo va a ser muerto, ¿verdad?, por los romanos, condenado a muerte también, ¿verdad?, por el pueblo de Israel. Ahora dice, está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Ciertamente, estos hombres que habían leído, ¿cierto?, las Escrituras, claramente no entendían. Por ejemplo, Isaías 53 nos afirma claramente del padecimiento de Cristo. El cántico que expresa David en el Salmo 22 también nos expresa el sufrimiento y el martirio que el Cristo había de vivir. Pero esta generación no entendía ni siquiera el porqué de la muerte. Nosotros debemos entender la razón de la muerte de Cristo, el por qué era necesario. Y esto es lo que dice aquí el Señor. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. Y era levantado, iba a ser enjuiciado, iba a ser echado fuera. Porque venía detrás de eso una gran bendición para toda la tierra. Pero ellos no entendían. Me decían que no habían leído esta versión. Porque ciertamente había un equívoco en, hermanos amados, discernir la escritura. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco esta luz está entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed de la luz, para que seáis hijos de luz. Una recomendación. Entre tanto dice que aún por
poco esta luz está entre vosotros. Andad entre, entre vosotros, andando, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda, ¿qué cosa? Las tinieblas. Que ciertamente se avecina sobre la tierra la oscuridad, las tinieblas. Estas cosas, dice, habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Tomaba cuerpo la profecía de Isaías con respecto a Israel. Israel había sido puesto en una ceguera y en una sordera. Por eso que habla de su pueblo sordo y ciego. Sacad al pueblo sordo y ciego, porque oyendo no oían y viendo no veían, no entendían nada. Las señales que Cristo hizo en la tierra, hermanos amados, era para haber creído inmediatamente, pero el corazón endurecido de ese pueblo no les permitía ver ni oír lo que Dios quería para ellos. ¿Había un propósito tras ellos? Sí, ciertamente es así. Sigamos leyendo. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún dice, de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Sí, hay muchos realmente que al día de hoy no creen. ¿Y por qué? Porque aman más la gloria de este mundo. Y eso es no creer. Acá el escritor dice, porque dice, muchos creyeron en él, o sea, muchos aceptaron que realmente él era el Cristo, el Mesías, pero no había en ellos una confesión. ¿Por qué? Por causa, ¿cierto?, de los fariseos, que habían, hermanos amados, propiciado la mentira y el engaño. Y aquel que se atrevía a reconocer que Jesús era el Cristo, era expulsado de la sinagoga. Si usted lo ve con respecto a Pilato, por ejemplo, cuando Pilato quiso desentenderse de la acusación, quiso defender a Jesús en cierto modo, porque no hallaba causa alguna de la muerte, ellos le dijeron que si él no enjuiciaba a Cristo, ellos se iban a quejar con el César. Sí, y que él no era amigo de César, lo iban a denunciar, que estaba reconociendo a Jesús como rey, porque Jesús, decían de él que él era el rey de los judíos. Tenían, hermanos amados, esta gente tenía una potestad tremenda. Sí, tenía una potestad tremenda. Una influencia política que tenían ellos sobre Roma, hermanos amados. Entonces, hermanos, muchos creyeron, pero no confesaban. Por ejemplo, Nicodemo, José de Arimatea. Nicodemo, recuerde que vino en secreto. José de Arimatea fue aquel que cedió el sepulcro para que Cristo fuera puesto en aquel lugar. Hoy día también hay muchos que saben y que entienden que Jesús es Dios, pero no quieren confesar. No quieren confesar porque tienen miedo quizás de perder sus trabajos, de perder su posición social, de que los tilden de locos, de enfermos. Sepa Dios
Pero la iglesia, el pueblo, su pueblo, hoy confiesa a viva voz que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me ha enviado, que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aleluya. Qué importante la expresión que tiene Jesús y que posa claramente quién es Él. La sociedad de aquel entonces, el mundo de aquel entonces, hermanos amados, no creyó. No creyó. Solamente un pequeño grupo, un remanente, creyó en Jesús. Y si nosotros leemos el Evangelio, ya sea de Marco, de Lucas, de Juan, de Mateo, podemos dar cuenta en su narrativa que las obras que el Señor hacía, hermanos amados, las señales que acompañaban su predicación, no era para quedar, hermanos, indiferentes, era para meditar. Leímos la conversión de agua en vino. Vimos también la resurrección de Lázaro, la sanidad de aquel ciego de nacimiento, la hija de Jairo, la mujer del flujo, después de 12 años, es sana, el hombre de la mano seca, los leprosos, los paralíticos, los ciegos, señales que Jesús hacía para confirmar realmente quién era Él. Pero ciertamente, la ceguera de esa humanidad, de ese tiempo, que permanece hasta el día de hoy, no permitió que Él fuera glorificado. Pero sabemos, por la Escritura, y conocemos los tiempos. Ese era un tiempo determinado que Dios había determinado para que el hombre pudiera, hermanos amados, ser salvo. Las palabras que Él hable, esa os juzgará en el día postrero. Cristo no vino a juzgar, porque no era el tiempo. La Escritura dice que está escrito que el hombre muera una vez y luego el juicio. El hombre va a tener un juicio justo, un juicio equitativo. Y quizás muchos pensarán, bueno, si hago 10 obras buenas y 2 malas, me voy a salvar. No, no, amigo, no, hermano. Ese es un equívoco. El hombre será juzgado netamente por su credibilidad o incredulidad. Dios va a jugar con eso. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad de ser salvo por sí mismo. Porque el pacto antiguo y la ley moral que fue, hermanos amados, reducida a 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Es imposible humanamente que el hombre la pueda cumplir. Es imposible.
Porque el hombre no tiene ese amor para poder, por ejemplo, amar a su enemigo. No tiene ese amor para poder poner la mejilla en caso de que lo golpeara. No tiene ese amor para entregar su túnica cuando le piden su capa. El amor del hombre es limitado. El amor del hombre puede amar solamente a los que están más cerca y aún así, igual que la corto. Porque el hombre no tiene esa capacidad. Si no es dada por Dios, el hombre no la tiene. Es totalmente, él está inhabilitado para poder hacerlo. Por eso que tuvo que venir Cristo. Y ese es el propósito que lo hemos venido, hermanos, hablando durante todos estos días. Tuvo que venir Cristo. Tuvo que, a través de su muerte, de su sacrificio, de la expiación, quitó el pecado para que el hombre ahora el hombre puede acercarse a Dios. Ahora. El ciego lo dijo, el hombre que estaba ahí en esa ceguera, se lo dijo a los fariseos. Dice, en el capítulo 9, cuando él defiende y dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Estaba claro, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a eso oye, a ese oye. Pero ¿cómo va a hacer el hombre la voluntad de Dios si está incapacitado? El paralítico que fue llevado por los 4 amigos y fue metido por el techo representa nuestra condición. Impotente. De no poder hacer nada por sí mismo. Ahora, yo tipifico esos 4 amigos. El relato del Evangelio a través de Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Porque la palabra de Dios es la única que nos puede llevar a Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos. Y ahí, hermano y amigo, la importancia de las escrituras. Por eso que no podemos salirnos de los márgenes escriturales, aunque veamos cosas que son sorprendentes, pero que no encuadran en la escritura. Hoy día muchos piden señales, piden prodigios para poder creer. Pero la pregunta es, ¿necesario para usted un prodigio o un milagro? ¿Es necesario para usted eso? ¿O usted que ha creído a través de la escritura? Por eso que es, hermanos, el hombre va a ser juzgado y va a tener su justo juicio, porque Dios es justo y verdadero. Entonces, hermanos amados, mantengámonos firmes. Aquellos que hemos entendido que Jesús es Dios y que ese sacrificio hecho en el Calvario nos permitió acercarnos. Y como dice el apóstol Pablo, que acerquémonos confiadamente hasta el trono de su gracia, pero no por nuestras obras. No, ninguno tiene una obra capacitada para poder acercarse a Dios, sino por Cristo, que nos otorgó la salvación. Muchas veces nosotros pensamos que lo que hacemos nos sirve para salvarnos. No, si lo que usted hace y yo hago nos sirviera para salvarnos, entonces la pregunta es, ¿para qué murió Cristo? ¿Me puede explicar? Si mi obra, si lo que yo hago me sirve para salvarme, entonces ¿para qué Cristo murió? No, la salvación, mi hermano, mi amigo, la salvación es del Señor. Y la salvación Dios la entregó. ¿A quién? A usted, a mí y a todos los que han creído. Por tanto, manténgase
firme en su convicción y sirva a Dios de buen corazón. Los judíos no creyeron porque no era el tiempo. El corazón de Israel se había endurecido por causa del pecado. Y lo vemos a través del Antiguo Testamento, lo podemos examinar. Israel se había endurecido. Y es por eso que el Señor relata la parábola, por ejemplo, de la dracma perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo, para despertar los sentidos de esa casta religiosa que se había endurecido contra Dios y que pensaba que por méritos propios podía alcanzar la salvación. Pero muchos entendieron que eran como el pródigo, que un día se rebeló contra su padre, a tal punto que le pidió la herencia y se fue lejos, pensando y confiando en su propia fuerza. O como la dracma que había perdido aquella mujer, pero al buscarla se dio cuenta que estaba ahí y se gozó al encontrarla. O como aquella oveja perdida que el pastor había perdido, dejando la 99 y fue a buscarla. En esto tipifica la bondad y el amor de Dios para con el hombre y para con los hijos de los hombres. Hermano y amigo, debemos considerar lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo, el Salvador, el Señor, el Redentor, el Rey, el Príncipe. No debemos olvidarnos el sacrificio. Jamás nuestra mente debe olvidar lo que el Señor hizo por nosotros para volvernos a ese tiempo. ¿Sí? Cuando estábamos en oscuridad, Él nos encontró y nos trajo. Sí, nos trajo de vuelta a usted y a mí. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, el llamamiento que el Señor hizo hacia nosotros. Que Dios le bendiga en esta mañana. Que tenga un día excelente en la presencia de nuestro Dios. Amén. Y mañana saludamos a nuestra hermana Nélida Joaquina Isacurri Sibere, de Uruguay, si no me equivoco, nuestra hermana. Y así a todos los hermanos, que hermanos amados día a día, se congregan por la mañana. Paz de Cristo para usted y para todos los suyos. Bendiciones. Lejos de casa me encontré sin saber